Hoy trabajamos con el número dimensional que gracias a temas como mecánica de fluidos o fenómenos de transporte estamos muy familiarizados, y este es el número de Reynolds. Por definición, sabemos que el número de Reynolds es la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, es decir, aquellas fuerzas propias de cualquier cuerpo que sufre una aceleración conformadas por la densidad, velocidad y una longitud característica, y aquellas fuerzas que se oponen al movimiento libre del fluido por el rozamiento interno de sus partículas, la muy conocida y anteriormente analizada viscosidad. Esto significa que cuando este número es muy pequeño, las fuerzas viscosas predominan por encima de las de inercia, lo que se traduce en que la viscosidad del fluido va a provocar que el movimiento de las partículas se dé de forma ordenada y de origen a un flujo laminar. En cambio, cuando el número de Reynolds es muy grande, las que dominan son las fuerzas inerciales por encima de las viscosas. Esto se traduce en que la velocidad del fluido es tan alta que su viscosidad no es suficiente para impedir que las partículas de este fluido en cuestión se muevan de una forma desordenada. Y en estos casos es que tenemos un flujo turbulento. Por ende, si calculamos este número, nosotros podemos determinar el tipo de fluido con el que estamos trabajando. Y eso es precisamente lo que realizamos en esta práctica. En esta ocasión, el objetivo fue provocar un flujo laminar, uno transitorio y uno turbulento. Para esto utilizamos un dispositivo que consta prácticamente de una pecera con un tubo interno, el cual está conectado a una manguera por donde se ha introducido el trazador, el cual nos ayudará a ver la naturaleza del flujo, que en este caso pues utilizamos la sustancia de permanganato de potasio. En el otro extremo de la pecera se encuentra un tubo de salida con una válvula para que al abrirla o cerrarla se esté originando el flujo que queremos y que a su vez pues nosotros podamos ir controlando su caudal. Para comenzar necesitamos llenar la pecera hasta la marca azul que se encuentra en la parte superior y colocar un recipiente por debajo de donde estará saliendo el agua. Además, dentro de los cálculos que vamos a realizar necesitaremos la temperatura del agua, que a fin de cuentas es el fluido del que se va a determinar su flujo. Por lo tanto, antes de iniciar es importante medir su temperatura. Hecho esto, podemos abrir la válvula de paso de nuestro trazador, el cual a su vez debe estar a una cierta altura para que pueda bajar el fluido adecuadamente. Una vez abierta la válvula, vemos cómo la sustancia de color empieza a fluir dentro del tubo, y ahora sí, nosotros podemos abrir la llave de paso para ir controlando el caudal del flujo. Lo primero fue para obtener un flujo laminar. Para este tipo debemos lograr que se vea una línea recta sin perturbaciones, por lo que hay que comenzar a jugar con el caudal, pero empezando por uno muy pequeño, abriendo muy poco la llave. Cuando ya se aprecia como si fuera una línea recta, ahora sí podemos hacer las mediciones correspondientes, que consiste en medir el volumen que sale en un determinado periodo de tiempo, y para esto colocamos una probeta en el flujo de salida, a la vez que encendemos el cronómetro. Al tener un determinado volumen, retiramos la probeta y paramos el cronómetro. Y ya con estos datos, pues procedemos a hacer los cálculos correspondientes para ver si efectivamente se trata de un flujo laminar, que en referencia a este número de Reynolds se dice que es laminar si tiene un valor por debajo de 2000. A continuación buscamos obtener un flujo transitorio. Para esto se repite el mismo procedimiento, se abre la válvula de nuestro trazador y como los datos de nuestro sistema son fijos, es decir, no va a cambiar la densidad del fluido o el diámetro de la tubería, lo único que podemos modificar es la velocidad. Es decir, vamos a ir jugando con el caudal. Si queremos aumentar el número de Reynolds, pues debemos aumentar dicho caudal. La forma en la que identificamos a este flujo transitorio es cuando se empiezan a notar ciertas oscilaciones en nuestra sustancia, pero sin llegar a difundirse por todo el tubo. Este sinceramente fue el más difícil de identificar, puesto que en algún momento empezaban a notarse ciertas perturbaciones, pero solo de momentos, y resulta ser que se trataba de un flujo laminar, o si empezamos a abrir la válvula un poquito más, pues es difícil encontrar el punto correcto sin llegar a ser lo turbulento. Pero una vez consideramos que se tienen las ondulaciones de un flujo transitorio, repetimos el mismo procedimiento. Tomamos un determinado volumen con la probeta, cronometrando el tiempo y realizamos los cálculos. En este caso, pues un flujo transitorio es aquel que se encuentra entre los 2000 y los 4000. Y finalmente, pues toca medir un flujo turbulento. Esto fue el más sencillo de los tres, ya que pues se considera un flujo turbulento aquel que está por encima de 4000 en su número de Reynolds. Por lo tanto, solo había que aumentar el caudal lo más que pudiéramos para lograr apreciar cómo se difuminaba todo nuestro trazador en la tubería.
y pues evidentemente podíamos predecir que el flujo en cuestión era turbulento, pero para corroborarlo, de igual manera medimos cierto volumen con ayuda de la probeta, cronometrando el tiempo desde que la colocábamos hasta que la retirábamos de flujo, y con estos datos realizamos los cálculos. Para estos cálculos, a partir de la temperatura tomada previamente del agua, buscamos su densidad y su viscosidad en la bibliografía. También fue necesario medir el diámetro de la tubería, que por un lado fue nuestra longitud característica, pero además en base a esto pudimos calcular el área. Y ahora sí, sumado a el volumen recolectado y el tiempo requerido, pudimos hacer el cálculo de la velocidad para cada caso. Y ya con todos los datos, pues pudimos aplicar la fórmula del número de Reynolds, con las que finalmente comprobamos que obtuvimos un flujo laminar con un valor de 1410, uno transitorio de 2880 y uno turbulento de 4140. Realizando esta práctica vimos lo importante de calcular el número de Reynolds, pues si bien algunos flujos pueden ser identificados visiblemente, por ejemplo, aquellos que son muy laminares o muy turbulentos, existen algunos otros que se acercan al rango de transitorio y pueden ser difíciles de clasificar a simple vista, o bien puede haber errores de apreciación, como nos sucedió al realizar los experimentos, que nosotros creíamos que teníamos cierto flujo, por ejemplo, transitorio, pero al realizar los cálculos nos dimos cuenta que se trataba de uno laminar. Pero a fin de cuentas todo esto fue lo que hizo de esta una práctica muy entretenida.